Buenas noches, Dios les bendiga. Hace algún tiempo hemos venido platicando con el Señor acerca del tema. Me tocó viajar el mes pasado, parte de octubre y parte de noviembre. Yo creo que es cuando soy más santo, allá cuando voy en avión. Yo le digo al pastor que allá ando una prédica de él que se dice de convencidos a convertidos. Y me gusta escucharlo porque allá soy más santo, creo, porque me da miedo volar. Entonces, cuando iba para Estados Unidos, veo ahí que cuando el altímetro decía 53,000 pies, son como 12,000 metros, creo. Yo dije, entonces, pero cuando uno hace algo, yo creo que siempre, o Dios permite algo en la vida de uno, siempre es importante preguntarle al Señor cuál es el propósito que tiene. Y yo iba insistiendo con esa pregunta, Señor, ¿cuál es el propósito que tiene de que yo haga este viaje? Hace casi 20 años que quería hacer el viaje, o sea, que quería hacerlo. Cuando apareció la oportunidad, me la concedieron que lo hiciera. Y yo iba insistiendo, Señor, pero ¿cuál es el propósito que tú tienes que yo haga este viaje? Entonces, cuando llegué allá, me habían designado como el representante de la delegación de Honduras. Cada país que andaba, había un representante de la delegación. Como representante de la delegación, correspondía reunirse una reunión semanal con el director de la escuela y también hacer los discursos o las palabras en una reunión con la comunidad, un discurso en la clausura. Entonces dije, como nunca, ¿verdad? Me tocó poder hablar a la comunidad, ¿verdad? Una comunidad relativamente pequeña de 70,000 personas, y los representantes de la comunidad llegaron ahí, pero lo primero, la gloria a Dios, ¿verdad? Luego vinieron algunos funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de igual forma, la gloria a Dios, y el director dijo, fíjese que eh, después de que usted nos dio una palabra, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? Cuando alguien mira mis estados, ustedes saben que yo no comparto nada más que palabras, o sea, no opino, no digo nada sobre ningún tema, ¿verdad? Bueno o malo, no opino, solo la palabra. Y dice, fíjese que eh, nos fuimos a casa, cuando llegué yo le dije a mi esposa, el evangelio en los Estados Unidos es bien, por la misma sociedad, es bien, lo vivimos de manera diferente. Y entonces dice, cuando le conté a mi esposa, comenzamos a leer el pasaje del cual usted hizo referencia y mi esposa lloró. Entonces digo, pero yo seguía todavía con inquietud. Creo que yo nunca disfruté un viaje, hice buenos viajes anteriormente, pero nunca disfruté ningún viaje como este. Pero yo seguí insistiendo en oración, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Le digo, del tema que vamos a hablar hoy, o sea, ya días venimos conversando con el Señor y la verdad que no es fácil, no es fácil. Aún siempre en la sana esperanza de decir que a ver cuándo nos da un chancecito el pastor de compartir, ¿verdad? Pero más que compartir frente a ustedes, no hay como compartir el día a día. Decía alguien allá de que si Freddy me dice, hermano, a ver cuándo me da una enseñanza, yo solo tendría que decirle, Freddy, yo no tengo nada que enseñarle. Si él no ha aprendido de mí en todos los días y todos los viajes que hemos realizado, si no ha aprendido de mí, lo siento porque no tengo nada que enseñarle. ¿Por qué? Porque la Biblia o la palabra de Dios es una enseñanza continua y que los que están a nuestro alrededor tienen que verlo. Entonces, ya días hemos venido conversando y quiero que me acompañe ahí a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo
16. Mire que nosotros aquí cada 15 días nos reunimos y han venido diferentes temas preciosos acerca de la oración. Y entonces, pero la oración que nosotros hacemos, ¿verdad? Dice que Santiago 5:16, la oración sincera de los justos es eficaz. La oración no es más que una plática con Cristo. O sea, no es nada más que eso. Es una plática con Cristo. Pero la oración, según el versículo, debe de ser sincera. Pero ¿qué es una oración sincera? ¿O qué es sinceridad? Podríamos hablar de dónde surge la palabra sinceridad. Pero la definición básica de la palabra sinceridad es hablar sin mentira. Y dice que todas las cosas están al desnudo y al descubierto delante de aquel ante quien tenemos que dar cuenta. O sea, yo cuando llego ante Dios en oración, yo no puedo hablar con mentiras. Yo puedo hablarle mentiras a todos ustedes y cualquier cantidad de mentiras, y ustedes, en base a lo que han visto o lo que ven externamente, pueden creerme. Pero cuando yo voy ante Dios, yo no puedo ir con justificaciones o con excusas. Yo no puedo ir con mis propias obras, porque la Biblia dice que nuestras obras, nuestras mejores obras, yo le decía al ingeniero Simmons el otro día, llegué para la foto. Sí, solo llegué para la foto. Pastor, aquí vine, le digo. Entonces llegué para la foto. Yo le decía, mire, ingeniero, nosotros ahí en la iglesia no paramos. Y le digo, mire, el sábado tuvimos bautismo. El domingo tuvimos doble culto. El lunes tuvimos enseñanza de avanzada. El martes tuvimos culto. El miércoles hubo ensayo. El jueves hubo discipulado. El viernes culto de familia. El sábado reunión de líderes. El domingo culto en la mañana. Y hoy estamos aquí. Y eso es bueno. Así somos en Ebenecer, ¿verdad? Entonces, pero todo eso, ¿verdad? Son obras que nosotros realizamos y son bien vistas delante de Dios. Son bien vistas. Ahora, todo lo que hay en mi corazón, todo lo que hay en su corazón, el Señor Jesús lo conoce. Entonces, finalmente dice que la oración es eficaz. ¿Y qué es? ¿Cómo podemos definir la palabra eficaz o qué es eficacia? La eficacia es alcanzar el propósito por el cual usted tiene. Entonces, tenemos que decir que cuál es el propósito de una oración sincera o una plática sincera que tenemos con Cristo. O sea, yo no me veo levantándome a las 4 de la mañana a orar sin que esa oración pueda alcanzar un propósito. Yo no me veo levantándome, yéndome, yo normalmente con Roger salimos a 6:15, lo más 6:30 de mi casa. Llego a las 7 de la mañana a mi trabajo, pero yo no me veo llegar al trabajo y que al final de mes me digan no hay dinero. O sea, no hay paga, no hay recompensa. Yo no me veo así. No sé si usted hace las cosas simplemente por hacerlas. Lo hemos hablado con Freddy. Yo le digo, Freddy, fíjese que, mire, después cuando terminamos el viernes de un servicio, o sea, terminamos cansados. O sea, humanamente nos sentimos cansados. O sea, sería mentiroso decirle, no, fíjese que me siento, pero como, no, nos sentimos cansados. ¿Por qué? Por el trabajo físico que estamos realizando durante todo el día, por la carga espiritual que representa venir y trabajar. Y yo le digo a Freddy, pero a veces qué fácil echamos a perder todo ese trabajo. Pero en el tema de oración, o sea, nosotros queremos alcanzar un propósito. O sea, queremos tener una oración eficaz. Entonces, le digo, no sé cómo funciona esto.
o está pagado. ¿Me ayuda, Francis? Ya, va. Dios. Ahora no sé para dónde voy. Entonces, hemos venido platicando con el Señor hace meses. Cuando vemos Mateo 18, 23 al 25, encontramos cuál es la condición del ser humano. Yo le decía, le repetí el versículo de Isaías que decía, le decía Dios a Isaías que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces dice ese pasaje en Mateo 18, 23 al 25. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquel canto que nosotros cantamos, dije, cuando pienso en lo que fui y en lo que él hizo por mí. Yo digo, no debemos de perder de vista que nosotros andábamos sin Dios y en el mundo. O sea, recuerdo, o sea, cuando yo acepté al Señor Jesús, ¿verdad? Y una de las conversaciones que iba a hacer el Señor, le digo, ya casi cumplo 30, le dije. Dice que se ríen, sí, en el 2020 cumplo 30, ¿verdad? Acepté a Cristo en 1990, entonces ya casi cumplo 30. Entonces, eso era parte de la conversación. Entonces yo traigo memoria la condición en que yo vine a Jesucristo. Y hay una seguridad, andaba sin Dios y en el mundo. Y tenía una deuda. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen algún compromiso financiero ahorita? ¿Cuántos tienen un compromiso financiero? Los otros, qué bendición nosotros. Entonces, tenemos compromiso financiero, ¿verdad? Las deudas, ¿verdad? Que diferentes las deudas a los compromisos financieros. ¿Por qué? Porque los compromisos financieros ahí vamos avanzando. La deuda es algo impagable. Y dice que este rey vino a hacer cuentas. Cuando sacan el cálculo del peso de 10,000 talentos, algunos hablan de que es pesado. Si era oro, valía como 5 millones de dólares. Y si era oro, valdría hoy como 10 millones de dólares. Si yo tuviera eso, si yo tuviera un compromiso de eso, sería impagable. Pero aún podría dentro de lo humano, podría cancelarse. Pero el pecado que nos aparta de Dios, ¿verdad? Nosotros no lo podemos pagar. Y mire que me llama la atención de que dice que esa deuda impagable lo arrastraba a él, pero también arrastraba a su familia. Entonces, todos los que estamos aquí, que somos padres de familia, ¿verdad? Y los que no lo van a hacer en algún momento, recuerde usted, y debemos de recordar siempre, que las decisiones que nosotros tomamos, ¿verdad? Nos afectan a nosotros y afectan a nuestra familia. Dice que el Señor, cuando encontró que no pudo pagar esa deuda, dice que ordenó venderle a él, a su mujer y a sus hijos. Entonces nosotros estamos ante una deuda impagable. Y seguimos adelante en el siguiente punto. No sé cómo lo hice ahora. O me lo mueve ahí. Entonces, dice en los versículos siguientes, dice, entonces es el versículo 26 y 27, no le pasé ahí, pero sí es el versículo 26 y 27. Y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire que aún él reconoció que es una deuda que no podía pagar, pero en la desesperación él dijo, no, Señor, mire, dice que le suplicó y le dijo, yo te lo pagaré todo. ¿Cuánto podemos pagar lo que Jesús hizo por nosotros? Nadie, nadie. No hay pecados negros, no hay pecados rojos, no hay pecados amarillos. Pecado, según la palabra griega, significa errar en el blanco, no alcanzar el objetivo. Entonces dice que este hombre le dijo, yo te lo pagaré todo. Pero el Señor, al ver la súplica de aquel hombre, dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia, dice, y le perdonó la deuda. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso al Señor por haber sido perdonados? O sea, nada podemos hacer por el perdón que nosotros hemos recibido de Dios. La sangre de Jesucristo dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Y el amor cubrirá multitud de pecados. Jesús por amor murió en la cruz del Calvario. Dice el pastor, vamos a ir a esta obra externa y vamos a llevar donaciones físicas, vamos a suplir la necesidad. Porque como dice la Biblia, que de nada sirve que nosotros le digamos a alguien vaya y cobíjese, porque la fe sin obras es muerta. Pero lo primordial es que podamos compartir la palabra, que podamos hablar del Evangelio, porque el Evangelio transforma y cambia vidas. El Evangelio, ¿verdad?, es la solución para este país y para el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos este gran tesoro de haber sido perdonados, de haber sido lavados, de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre de Jesucristo. Entonces cuando nosotros vamos por ahí, nosotros realmente lo de valor que tenemos es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Nosotros pudiésemos tener cualquier posesión material, pudiésemos tener cualquier posición en la tierra, pero si nosotros no tenemos a Jesús como nuestro único y salvador, como nuestro compañero de vida, como nuestro ayudador, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como nuestro gran ayudador, como nuestro consejero, como nuestro príncipe de paz, créalo que nosotros no tenemos nada. No tenemos nada en la vida. Entonces me preguntaban allá, o sea, pero fueron 26 días de viaje, pero igual, si lo único que me queda y me toca es hablar de Jesús y que otros vean la palabra. Y entonces, y no le digo yo porque decir que yo soy diferente. Me dijo un compañero hace unos años que hice un viaje y me dice, y recuerdo que llegué a la habitación de ellos y tenían lleno de cerveza. El lavamanos le habían puesto hielo y habían metido las cervezas ahí. Y me dice, hey, ¿te vas a echar una? No, le digo, no tomo. Lo que vos querés ir allá a presumir después, allá a Honduras, de que a dar testimonio ante todos los hermanos de que te ofrecieron cerveza y vos no quisiste. Bueno, pero no es eso, sino que si el Señor me da la oportunidad de viajar, ¿verdad?, de ir a prepararme, no lo voy a ir a celebrar con el diablo allá, ¿verdad? Entonces, la súplica, ¿verdad?, es una llave, ¿verdad?, para alcanzar el perdón. La confesión, Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿verdad? Encubrir es no dejar a la vista, ya lo vimos anteriormente, la oración sincera. No podemos ocultar nada delante de Dios, pero sí podemos y debemos de confesar nuestros pecados. Buscaba la definición básica, sin ir al griego o al hebreo, ¿verdad? Como bien lo hemos aprendido aquí. Y prosperar
es seguir hacia adelante. Entonces quiere decir que cuando no hay confesión de pecado, cuando no nos apartamos, no podemos avanzar. Entonces nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Y estos tres primeros puntos, yo lo vi como una relación vertical con Dios. O sea, nosotros hacia arriba y nosotros no tenemos problema. O sea, si Dios nos dice que somos esto, que somos lo otro, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Verdad? Yo no le estoy hablando nada nuevo de lo que han pasado por aquí hablándole. O sea, nosotros, si el Señor nos dice que somos pecadores, no tenemos nada que refutar. Y solo le traigo esta palabra que dice que si nosotros, dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ve que son dos acciones diferentes, ¿verdad? Confesar y apartarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apartarse denota arrepentimiento. Y arrepentimiento no lo confundamos con remordimiento, ¿verdad? Se parecen a las palabras finales, pero no es lo mismo. Arrepentimiento es apartarse y remordimiento es decir, sí, cierto, Dios tiene razón, ¿verdad? Dios tiene razón y yo no lo podemos contradecir. Entonces, los primeros tres puntos se refieren a la relación con Dios. Entonces, yo aún, ¿verdad? Aún otra vez me volví a subir en el avión, ya se me pasaron volando los días allá y otra vez a subirme al avión. Y de ahí tenía que aterrizar en Toncontín. Más miedo traía. Pero yo me pasé todos esos días preguntándole al Señor cuál es el propósito, cuál es el propósito. Y hasta que ya venía de regreso, ¿verdad? Entonces ya Dios me habló en ese sentido. Hebreos 12:15, creo que el pastor, no sé si orando un día de estos o lo dio en algún mensaje. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es ahí, precisamente en la primera parte de ese versículo, ¿verdad? El 16 habla de las raíces de amargura. Pero en el 15, en esa primera parte, dice, seguid la paz con todos. Y ahí dice con todos. Hay otros versículos que hablan de las relaciones congregacionales, otras de las relaciones en familia, ¿verdad? De las relaciones de trabajo. Nos habla cómo debemos de, como siervos o como empleados en estos años, cómo debe de ser nuestro comportamiento hacia nuestros jefes, cómo debe de ser nuestro comportamiento con los compañeros de trabajo. En la familia, ¿verdad? En la familia habla cuál debe ser el comportamiento de los hijos hacia los padres. También habla del comportamiento de los esposos hacia las esposas y de las esposas hacia los esposos. Hemos sido abundantemente enseñados en eso. Pero fíjese que este versículo dice seguir la paz con todos. Y agrega, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces digo, lo difícil para nosotros, como le mencionaba, nuestra relación con Dios, entendemos, ¿verdad? Que todo viene de Dios. Pero ¿sabe qué difícil es poder nosotros vivir en paz con todos? ¿Sabe qué difícil es vivir en paz con todos nosotros? Porque yo tengo mi forma de pensar, Freddy tiene la forma de otra forma de pensar, Víctor tiene otra forma de pensar, hermana Xiomara tiene otra forma de pensar, la pastora tiene otra forma de pensar y de ver la vida, porque Dios nos hizo únicos y diferentes, ¿verdad? Dios nos hizo con nuestra forma de reaccionar ante las situaciones. Entonces, a veces, y lo traía anteriormente, en este pasaje le decía, nosotros debemos de reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios, o cuál era nuestra condición delante de Dios apartados de Él. Decía Pablo que dejáramos pasar por alto la ofensa.
hemos visto con Roger la saga de aquella película que se llama John Wick. Y yo le digo creo que no sé, creo que son tres son. Entonces, pero en la película, sabe que la película, la primera, la número 1 que da inicio a la saga, van a ser la 4 porque creo que venden bien. Entonces, ¿sabe por qué comenzó? ¿O cuál es el inicio de esa película? Que al señor John Wick, ¿verdad? Un asesino retirado, ¿verdad? Que se había retirado por amor a su esposa le dio una enfermedad terminal, murió, ¿verdad? Y todo bien romántico y todo bien, bien humano. Pero la señora le regaló un perrito, mientras estaba viva, obviamente, ¿verdad? Le regaló un perrito y él tenía un carro como de colección que él quería. Pero de pronto alguien decidió que quería el carro. Llegó, lo buscaron en la casa, lo golpearon y le mataron el perrito. Le mataron el perrito y le llevaron el carro. Y eso se ha desencadenado en cualquier cantidad de muertes. Yo le decía, hijo, mira, todo eso comenzó por un perro y un carro. Y han desbaratado edificios, han matado gente en todos los continentes. Fueron al desierto, en la trepa, y aquello terrible. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo más triste? De que nosotros nos hemos matado por otras cosas menos que eso. Me acuerdo cuando estaba niño, yo tenía padrinos, ¿verdad? Y los padrinos se escogen a los amigos. Entonces mi papá tenía, mi padrino era muy amigo de él, compañero de trabajo, no sé cuántos años de amistad. Y sabe que un día decidimos, no sé si me llevaron a mí, no recuerdo. Entonces me llevaron y resulta de que ellos tenían una celebración de no sé cuántos años de casados, mi padrino. Y sabe de que la relación entre ellos de muchos años terminó porque no los invitaron a la celebración de los 30 años. Imagínense, olvidaron todo, pero todo lo que habían pasado, todo lo que habían vivido por algo tan insignificante. Entonces dice que nosotros debemos de seguir la paz con todos. Debemos de seguir la paz en medio de la iglesia, pero en medio también de la familia. Yo digo, y los pastores lo saben y lo escucharon. Digo, ¿cuántas veces allí en su casa? En su casa, yo digo siempre, no sé a quién le comentaba, de que las mujeres tienen una capacidad y una gran virtud para recordar cosas, ¿verdad? Dios les ha dado un talento, pero muy particular. Entonces yo apenas me acuerdo de los cumpleaños de mis 3 hijos. El 1 de abril, el 5 de septiembre y el 31 de julio. ¿Perdón? 8, mire. O sea, no tenemos esa capacidad para recordar. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Y yo siempre digo, Señor, ¿verdad? O sea, ¿cuántas esposas y esposos que están aquí, cómo nos volvemos de acumulativos? Hay unos programas que se llaman los acumuladores ahí en los ajá. Y entonces nosotros decimos, va, lo que no nos gusta tener muchas cosas, y ese porque tienes un montón de basura ahí. Pero sabe que en los matrimonios y en las relaciones en general, sí somos acumuladores. Y una cosa sencilla, que no debe de causar mayor trascendencia, ¿verdad? Y sabemos los deberes conyugales, ¿verdad? Como que el hombre debiese de acordarse de cuando cumple años la suegra, de cuando cumple años ella,
de cuándo esto, de cuándo lo otro. ¿Sabe qué? Lamentablemente, le digo que como dice el apóstol, fuera cómico si no fuera trágico. Y la pastora escuchó, o sea, en mi caso particular, cómo salió toda una agenda de situaciones. Entonces digo, o sea, nosotros debemos de estar en paz. Digo, si su esposa no le hizo la comida como a usted le gusta, amor, ya sabe que a mí me gusta de tal forma la comida, ¿verdad? Si se le olvidó el aniversario, si se le olvidó algo, en lugar de ser acumuladores. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al final eso va a detonar en una situación terrible que le va a afectar. En la iglesia, sabe que yo no sé, no sé cómo me ve usted, ¿verdad? Y no sé si alguna vez va a tener el deseo, la voluntad, el valor, el miedo de decirme cómo me ve. Pero ¿sabe qué? Nosotros, vaya, y si suscita. Vaya, ayer creo que no saludé a los pastores, yo no los vi, creo que estaban ministrando cuando vení, y de ahí me fui rápido. Pero ¿sabe qué? A veces la gente o nosotros nos quejamos y nos olvidamos de la gran responsabilidad de los pastores que tienen en este ministerio y vamos acumulando. Es que la pastora no me habló tal día. O el pastor lo llamé y no me contestó. Yo al pastor lo llamo y casi siempre no me contesta. No le estoy reclamando, pero casi. Y llamo a la pastora, llamo a Catherine o a Ezequiel. Fíjate que quiero hablar con su papá. O él me devuelve la llamada allá. Pero a lo mejor está ocupado. ¿Por qué? Porque a mí me pasa exactamente lo mismo en mi trabajo. A veces yo no contesto los teléfonos, ¿verdad? Entonces, vamos acumulando situaciones, ¿verdad? Mire, yo creo, yo no me voy, jamás me he alegrado por alguien que se vaya de la iglesia. Pero sí he estado en ministraciones o en pláticas como testigo en algunas pláticas y veo yo que el perrito de John Wick era más que lo que detonó en una situación que finalmente excluyó a alguien que estaba siendo de bendición para el ministerio y el ministerio estaba siendo de bendición para ellos. ¿Por qué? Por no llegar y decir, me mató el perrito, ¿verdad? He visto, o sea, situaciones pero ínfimas realmente, que yo le he dicho a Freddy, pero me hubiera dicho, yo hubiese aportado para solventar esa situación. Nos vamos llenando de falta de perdón, ¿verdad? A veces, y efectivamente, a veces nos agravian, ¿verdad? A veces hablan de uno, cosas que no son. Yo le digo, yo no soy muy dado, y Freddy lo sabe bien, que a mi oficina nadie llega con chisme. Porque al fin y al cabo, digo yo, a lo mejor tienen razón de lo que dicen. A lo mejor tiene razón. ¿Verdad? Entonces, no vivo pendiente de lo que los demás dicen de mí. ¿Verdad? Y si llega a mis oídos lo que dicen de mí, digo, a lo mejor tienen razón. A lo mejor tienen razón. Entonces, vamos al siguiente punto, ¿verdad? Hemos sido llamados a tener paz y comunión los unos con los otros. Mateo 18 no es el 21, tiene que ser más adelante, siempre el 18. No, perdón, sí, ahí sí es 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo. No, le dice. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los que estudian ingeniería aquí sabrán cuánto es 70 a las 7. Yo busqué ahí, un número bien largo, no lo vi. O sea, no lo puedo mencionar. Lo busqué 70 a las 7 y no sé.
Entonces, pero en realidad lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que usted debe perdonar como le gustaría que fuese perdonado. A veces yo escuchaba un corito que le voy a leer la letra, no me la pude memorizar, solo con letra canto. Entonces dice la hermana Reina, dice: un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero tu alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad. Y siempre digo, y quiero que aprendas también a perdonar. Perdonar no es una emoción. Perdonar no es algo que el pastor le va a poner las manos y usted va a empezar a temblar. Perdonar es una decisión. O sea, ¿cuál va a ser mi actitud hacia al momento de ser ofendido? ¿Qué voy a hacer cuando yo soy ofendido? Cuando yo perciba que soy ofendido. ¿Vamos a chinear? ¿Vamos a chinear nosotros la afrenta que nos hicieron? Y sabe que somos expertos en algo. De que cuando me hacen algo, entonces inmediatamente yo no reconozco, sino que empiezo a decir, a tomar una posición de mártir, ¿verdad? Empezamos a renegar de que en realidad creemos que no nos merecemos lo que nos hicieron. Y luego, ¿verdad? Descargamos en la otra persona toda la responsabilidad de lo que pasó. Entonces, yo decía, sabe que yo siempre he tenido dificultad para perdonar. O sea, terrible, ¿no? O sea, yo me acuerdo de que cuando tenía como 18 años y el pastor nos decía, vamos a orar por bautismo en el Espíritu Santo, vamos a orar para que el Señor lo llene, vamos a orar para que hablen nuevas lenguas. Y nos quedábamos ahí orando en un sábado, 11, 12, 1 de la mañana. Y a mí yo creo que es una cuestión como, o sea, fue una cuestión hereditaria. Y en mi familia muy malas relaciones entre nosotros, no enemistades, pero sí bastante difícil. Y a mí se me hacía tan difícil, hasta que recuerdo que en una vigilia de fin de año, o sea, sí me permití ser quebrantado por el Espíritu Santo y poder perdonar. Y hasta ese momento fue que pude ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Entonces, cuando nosotros ponemos en contraposición, no sé a qué hora comencé, no sé a qué hora voy a terminar. Entonces, cuando nosotros ponemos en contraposición todos los agravios que nosotros hemos causado al corazón de Cristo, ¿verdad? Hay cosas que nosotros quizás no se manifiestan de manera interna, pero de manera externa, de manera interna, nosotros tenemos muchas veces sentimientos que hieren el corazón de Dios. Y seguro estoy, ¿verdad?, que ninguno de los que estamos aquí, hemos sufrido los agravios que Jesucristo sufrió. ¿Verdad? Que dice que fue molido por nuestros pecados. Imagínense ser molido. Que no me dé la mano a alguien, ¿verdad? Que hablen de mí. Entonces, yo digo, entonces yo le decía, y ya para ir concluyendo, yo le decía, Señor, ya voy a cumplir 30. O sea, yo quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo.
como lo decía Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, para ver si logro alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. O sea, no importa cualquier título o cualquier posición humana si yo no cumplo el propósito que Dios tiene para mí. Pero sí entendí. Y el Señor me ha ido enseñando. Yo digo, cuando yo vine aquí a la iglesia en el 2014, o sea, yo vine con mi esposa y mis dos hijos y Emily en proceso de nacimiento. Entonces, digo, Señor, o sea, trabajando con el barro, porque Él es el alfarero. Y entonces, digo, cuando yo vine aquí, venía y comenzamos a servir y todo. Pero para el 2015, ¿verdad? A mí siempre me gusta una imagen que tengo ahí. O sea, a mí me hubiese gustado llegar a viejito con mi esposa. Pero ella tomó una decisión, ¿verdad? Y en ese momento, o sea, luego tenía que tomar una decisión yo. O sea, ¿qué voy a hacer con el agravio? O sea, decir, yo sirvo a Dios al Señor desde que tenía 17 años. O sea, yo fui y prediqué casa por casa, casi de esta zona hacia arriba. Entonces, cuando me pasa eso, yo tenía que tomar una decisión, ¿verdad? Tenía que tomar una decisión que qué iba a hacer de mi vida, o qué iba a hacer con mi vida. Si yo iba a llenarme de amargura y de resentimiento hacia las personas y hacia Dios, o iba a perdonar. Entonces, y muchas veces en el proceso, ¿verdad? Como decía el canto muy acertadamente, pero en el proceso te voy a hacer llorar, ¿verdad? Pero en un vaso nuevo te voy a transformar. Entonces, no se ha dado la oportunidad, pero en algún momento se podrá dar la oportunidad. Tendré que agradecer 3 cosas a la mamá de mis hijos. Una, que fue compañera mía durante casi 14 años. Que es la mamá de mis 3 hijos, que cada día me llenan de satisfacción. Que los formó. Roger es una gran bendición, Jamie también por ahí está para el ministerio. Y la disciplina que ellos tienen, la aprendieron de ella, no de mí. Pero finalmente he comprendido de que también tengo que agradecerle otra cosa. Y es que ella ha sido el instrumento de Dios para que yo aprenda a perdonar. Porque si yo no perdono, dice la Biblia, si yo no perdono, no me perdona. Yo le decía a Freddy, yo encontré otro versículo paralelo. Le decía a Freddy, dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y aquí estamos sentados haciendo nada. Pero Jesús resucitó. Amén. Pero también dice la Biblia que si yo no perdono, o sea, yo no le hago un favor al que yo perdono, sino que cuando yo perdono me pongo en la posición para ser bendecido, para ser instrumento de lo sobrenatural del Señor. ¿Sabe que yo aquí he platicado con algunos que les han asesinado a sus hijos? Y la vida tiene que seguir. Y para poder seguir tenemos que perdonar. O sea, yo no sé cuántos o cuántas de los que están aquí, ¿verdad? Pudiésemos decir, ¿verdad? Que sí, atrevernos a perdonar y a perdonarnos los unos a los otros. Porque nosotros escuchamos el fin de semana la confirmación a través de la visita ministerial, ¿verdad? Grandes promesas. Y yo digo, yo no me quiero quedar a la vera del camino. Yo no me quiero quedar siendo un espectador o viendo por redes sociales cómo Dios bendice este ministerio y bendice a nuestros pastores y bendice a los que estén aquí. O sea, si vamos a estar aquí,
¿verdad? Vamos a vivir en perdón. Si vamos a estar en familia con su esposa, sus hijos, tiene que vivir en perdón. Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, que si nosotros no perdonamos, ¿verdad? El Señor no nos perdona a nosotros. O sea, la falta de perdón es vivir encarcelados. Le comentaba a Freddy hoy, le decía, mire Freddy, las redes sociales son como el termómetro que mide la temperatura del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en las redes sociales de alguien que nosotros no la llevamos bien, que tenemos algo en nuestro corazón y que el Señor lo está o que está bendecido o que le va bien, entonces nosotros ahí nos damos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra vida. Entonces, si ese termómetro se nos eleva, se nos pone en rojo, ¿verdad? Si hay alguien, ¿verdad?, aquí en la congregación en el cual nosotros evitamos, mejor si se sienta a la derecha, yo me siento a la izquierda, ¿verdad? Si tengo que agachar la cabeza cuando yo entro, yo estoy en desventaja cuando los del equipo de Bernabé estamos en desventaja cuando estamos ahí en servicio, porque tenemos que darle la mano casi a todos ustedes que entran, ¿verdad? Y qué triste sería si alguien, ¿verdad?, porque tiene algo contra mí, no me da la mano. O si yo, por el contrario, cuando yo entro, hay alguien ahí, yo no le doy la mano. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Ya vamos a terminar con esto. Dice 1 Juan 1:5, dice que si estamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, si nosotros no estamos y termina, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Imagínense las dos cosas juntas, ¿verdad? Comunión y perdón. O sea, no se separa y como aquel versículo es que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Comunión y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, es tiempo siempre, es momento de poder decir, mi oración va a ser eficaz o no va a ser eficaz. Digo, como me sonrojaba yo cuando decía, si descubres, que Jesús le decía, si tu hermano tiene algo contra ti, tienes tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Los años, el Espíritu Santo y la vida me han enseñado de que la ofrenda agradable a Dios, ¿verdad?, es poder tener un corazón reconciliado con todo el mundo. Es poder decir, vamos a dejar pasar el agravio. Vamos a dejar pasar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, la continuación de ese pasaje dice que aquel siervo, cuando salió de la presencia del Señor, que había sido perdonado, encontró a alguien que le debía $100. Dice, y lo metió a la cárcel. Entonces, cuando nosotros reconocemos y tenemos conciencia, si tenemos dificultad para poder perdonar, debemos de pedirle al Señor que nos revele, ¿verdad?, ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Poder recordar cómo sin Él estamos perdidos y que nadie nos ha hecho tanto daño como el que Él mismo recibió, y a pesar de todo nos perdonó. Dice la Biblia, como nosotros lo utilizamos siempre como un versículo evangelístico, dice que Él echó a lo profundo del mar nuestros pecados, dice, y no se acuerda más de ellos. Pero no acordarse no significa, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces Dios no puede olvidar. Pero el significado de ese versículo es que no se acuerda, es que no nos trae más a juicio por nuestros pecados. Entonces, podemos nosotros decir si vamos a seguir adelante en alcanzar el propósito por el cual nosotros fuimos llamados, o nos vamos a quedar a la orilla del camino y vamos a ser espectadores. O sea, Dios cuenta con ustedes, Dios cuenta conmigo para poder alcanzar. Le dijeron, pastor, le han dado las llaves de la ciudad y nosotros somos colaboradores en este ministerio.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colaboradores eficaces. De nada servirá que nosotros podamos deshacer nuestras rodillas en oración. De nada servirá todo el activismo si nosotros no nos alineamos, ¿verdad? Y los ministros lo decían el fin de semana. El sábado en la administración decía, creo que el maestro Dilio, cuando decía que acerca del perdón, hablaba acerca del perdón. Entonces, debemos de caminar hacia una oración eficaz, que nuestra oración alcance el propósito, porque debemos de perdonarnos a nosotros mismos por los errores que cometimos, pero también perdonar a los demás de todo corazón, porque de esa misma manera el Señor lo va a hacer con nosotros. Póngase en pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde, Señor. Ponemos en tu mano tu palabra, a nuestro corazón, para que tú puedas sellar, Señor, tu bendita y buena palabra en nuestras vidas. Que por tu Espíritu Santo esa palabra sea como un martillo que quebranta la roca, Señor. Porque tu palabra es enviada para efectuar el trabajo por el cual fue enviada. Te pedimos, Señor, que selles en medio de nosotros tu buena